Entonces vamos a ir empezando. Pues. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Schumpeter. Aunque, bueno, Schumpeter era la gran promesa de la escuela austríaca. ¿Okay? Este, y bueno, y en el año de 1911, él escribió un libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, ¿no? ¿Okay? Ese libro después va a ser revisado, ¿okay? Y de hecho, la versión que tenemos hoy es una versión más o menos de los años 40. ¿Okay? Sin embargo, la primera versión fue del año 1911, ¿no? Y él ahí, él expone una teoría que él llama la teoría de la destrucción creativa, ¿no? En realidad, la teoría no es de él, porque la teoría es de un economista historicista, o sea, de los enemigos de la escuela austríaca, que se llama Werner Sombart. ¿Okay? Werner Sombart, que había sido marxista en su juventud, se había transformado en historicista ya en la adultez. ¿Okay? De hecho, en algún momento, Engels, ¿okay? Dice que el único economista alemán que conoce y domina muy bien el, la, la teoría marxista es Werner Sombart. ¿Okay? Lo elogia de esa manera. ¿Okay? Pero bueno, Werner Sombart también se convierte en historicista, por lo cual abandona un poco el pensamiento marxista, ¿no? Pero ojo con esto, que el pensamiento marxista es bastante historicista también, ¿no? ¿Okay? O sea, y en esto de historicismo, lo que queremos decir es la creencia de que la historia te permite predecir. ¿Okay? De hecho, los historicistas creían en eso, ¿no? Ellos creían que no se podía dominar bien la economía, sino era después de un dominio casi perfecto de la historia. ¿Okay? Ese es el concepto de los historicistas, ¿no? Y bueno, en la mentalidad de Sombart, el empresario es un judío, ¿no? ¿Okay? Y de hecho hay varios libros de Sombart que tienen que ver con el capitalismo y el desarrollo del judaísmo. ¿Okay? Y por lo cual hay una versión muy religiosa del- del- de la sociedad eh, capitalista, ¿no? Ojo que los historicistas también son bastante contrarios al capitalismo. Ellos no son partidarios del capitalismo al estilo liberal. ¿Okay? No les gusta eso. ¿Okay? Y bueno, y eso va a estar eh, soterrado en la teoría del desenvolvimiento económico. Después, más adelante, Schumpeter va a dar más pistas de que él está más cerca del historicismo que de la escuela austríaca. Por eso es que dije que era la gran promesa, pero nunca fue. ¿Okay? Entonces, bueno, para Schumpeter, el fenómeno del siglo ocurre por un problema de innovación, ¿no? O sea, por la existencia de innovaciones. ¿Okay? Y por supuesto, la innovación tiene mucho que ver con el carácter sombartiano del empresario, ¿no? Porque para él el empresario es un individuo que impone su voluntad en el mercado, ¿no? Es muy volitivo, ¿no? ¿Okay? Eh, este, Eso no es así, ¿okay? Y bueno, y probablemente Sombart estaba de acuerdo con eso, pero eso no es así, ¿okay? Y bueno, y después en las versiones más adelantadas, él dice que en ese ciclo, que es bastante largo, deben aparecer uno o dos ciclos de Kondratiev. Por eso que les digo que él usa las teorías estas, aunque estas teorías no son efectivamente teorías del ciclo, ¿okay? Y dice que debe haber al menos unos 50 ciclos de Juglar, ¿okay? Y quizá más de 100 ciclos de Kitchin, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, Schumpeter cree que entre una recesión y otra deben correr algo así como entre 100 y 120 años, ¿no? ¿Okay? Esa es la esencia de lo que piensa eh, este Schumpeter, ¿no? ¿Okay? Él, él cree que esa innovación es la que crea el crecimiento económico y toda la etapa expansiva del ciclo, ¿no? Y que lo que ocurre es que los empresarios que le hacen la competencia al empresario que domina la innovación, va a ser todo un proceso de descubrimiento
en el cual lentamente se va a ir aplicando la innovación en las compañías que hacen la competencia hasta que definitivamente se restituye la situación de equilibrio y otra vez volvemos a tener beneficio cero, ¿okay? Y él cree que en ese momento es que comienza la recesión, ¿ok? Y de esa recesión no se va a salir hasta que él incluso llega a decir hasta que el mismo empresario u otro empresario consiga la nueva innovación, ¿no? Pero eso de que el mismo empresario suena difícil, ¿okay? Porque si el ciclo dura entre 100 y 120 años, no creo que sea el mismo empresario, ¿okay? Incluso si durara 50, tampoco creo que sea el mismo empresario, ¿okay? O sea, es muy difícil, ¿no? En términos muy esquemáticos, si nosotros volvemos a la curva del ciclo, para Schumpeter ocurre la innovación en el fondo de la recesión y eso lleva a una situación de desequilibrio, de beneficio cero, por eso es que se llama destrucción creativa, porque esa innovación destruye el equilibrio, ¿okay? Pero este es producto de una creación, ¿okay? Y bueno, lentamente el equilibrio se va a ir restituyendo en la medida en la que los empresarios eh, eh, competidores, ¿okay? La descubran, ¿no? Y la apliquen. Cuando eso pase, ¿okay? Entonces el equilibrio se restituye y ahí comienza la recesión, ¿okay? Bueno, la teoría está bonita, ¿okay? Pero yo no me la creo, ¿okay? Porque la innovación se presenta en cualquier momento, ¿okay? Y no necesariamente esto es verdad, pues. O sea, no necesariamente aquí hay beneficio mayor que cero y después aquí hay beneficio igual a cero, ¿ok? Yo creo que así no es, ¿ok? Sin embargo, es mucho más creíble que la teoría marxista, ¿ok? Ok, la otra versión es la versión que manejan los keynesianos, ¿no? La que dicen que, que defendió Keynes, ¿no? Se parece un poco a la que defendió Keynes, la que exponen los keynesianos, ¿no? Para Keynes, ¿okay? Todo es producto del animal spirit, ¿okay? De esa tendencia natural del empresario a comportarse timorato en las situaciones de recesión y excesivamente eufórico en las situaciones de auge, ¿no? Y esa es la razón por la cual él dice que con un tipo así no podemos confiar. Y entonces por esa razón es por la que el Estado debe controlar la economía y el Estado debe llevarnos a una situación de equilibrio. Ojo que él no dice Estado, ¿ok? Él dice que alguien nos debe llevar, alguien con suficiente racionalidad nos debe llevar a una situación mejor. Y cuando él dice eso, está diciendo yo los voy a llevar a esa situación mejor, ¿ok? Los keynesianos son los que dicen que el Estado, ¿ok? Por eso es que hay una dicotomía, ¿no? O sea, una cosa piensa Keynes, y los invito a que se lean el libro de Keynes, ¿ok? Y otra cosa muy distinta es lo que dicen los libros de Macro, ¿ok? Es que a pesar de que los libros de Macro dicen que están explicando la teoría keynesiana, no lo están haciendo, ¿ok? Entonces los invito a que lo lean, ¿ok? En términos muy generales, para Marx, pero para Keynes, también hay una situación de subconsumo, ¿no? Porque de hecho él cree que lo que ocurre aquí en el punto de la crisis es que el ahorro se hace mayor que la inversión. Y al crecer el ahorro desproporcionadamente, lo que cae es el consumo, ¿no? Por lo cual la crisis ocurre por una caída de consumo, ¿ok? Eso es común a lo que él piensa y a lo que piensan los keynesianos, ¿no? Y bueno, y por supuesto, la única manera de salir de la recesión es aumentar el consumo, ¿okay? Sin embargo, cuando el mismo Keynes estaba vivo, o sea, si cuando lean la teoría general, si se la leen, van a encontrar que Keynes ataca constantemente a Pigou, ¿okay? Pigou es un profesor de la Universidad de Cambridge que era el mano derecha de Marshall, ¿okay? Y que cuando Marshall se retira, Marshall le pide a la junta directiva de Cambridge que nombre a Pigou como su sucesor, ¿no? Y ya para ese momento, cuando se está retirando Marshall, el jefe de la pandilla económica,
¿ok? Que en Cambridge la llamaban el circo, o sea que el dueño del circo era Keynes. ¿Ok? Y bueno, él le dice a la junta directiva de Cambridge que no le van a hacer caso a Marshall, que Pigou no puede ser el que dé las clases que daba Marshall, que esas las va a dar otro profesor que se llama Kahn, ¿okay? Que es el inventor del multiplicador económico. Entonces, ahí ocurre la primera disensión, ¿no? El primer intento de Keynes de borrar a Marshall del juego. Y bueno, Pigou, cuando él está presentando esto en la teoría general, que ya es por 1935, entonces él le dice a Keynes, pero ya va un momentico, Maynard, porque a Keynes le gustaba que lo llamaran Maynard, no John Maynard, ¿okay? Le dice, mira Maynard, siempre hemos tenido recesiones, ¿no? Y siempre salimos de las recesiones porque los precios se caen, o sea, hay deflación, los precios se caen, y bueno, eso recupera la capacidad de compra de la gente y la economía vuelve a crecer. O sea, eso que dices tú de que el Estado se tiene que meter y hacer esto y hacer lo otro, eso no se ha hecho nunca, ¿no? Y hemos salido de la recesión. Entonces él dice, no, es que en este momento es imposible. ¿Okay? Entonces, esa explicación de que la salida de la recesión ocurre por una reducción en los precios del consumo y que eso es lo que hace crecer la economía, ¿okay? Porque las personas que tienen renta experimentan inmediatamente una mejora en su nivel de renta. Eso se le conoce con el nombre de efecto Pigou. ¿Ok? Que tengo la certeza, porque me lo han dicho bastante, que ya no lo enseñan cuando dan más. ¿Ok? A mí me lo enseñaron. ¿Ok? Pero hoy en día no lo enseñan, pues. ¿Ok? Nunca hablan del efecto Pigou. ¿Ok? Pero bueno, es la forma neoclásica de salir del lío, ¿okay? Sin hacer política keynesiana. ¿Okay? Bueno, eso es lo que piensa Keynes, ¿no? ¿Okay? Hay una teoría más moderna, que es la teoría de los ciclos reales, que la descubren dos profesores que estaban dando clase en su tiempo en Chicago, ¿okay? Que son Kitland y Prescott. Es más, ellos inventan un test de econometría que se llama el filtro de Kitland y Prescott para hacer estudios de ciclo. Ellos hacen tres estudios, uno en el año 82, otro en el año 90 y otro en el año 95, que para mí tienen mucha similitud con la teoría austríaca del ciclo. Lo único es que ellos lo ven desde el punto de vista real, de las variables reales, que en la idea austríaca, la relevancia la llevan las variables monetarias, no las variables reales. Sin embargo, ellos estudian la fluctuación de la demanda agregada como fenómeno cíclico, ¿okay? Y entonces ellos creen que la expansión ocurre por un shock favorable en la tecnología, o sea, que ocurre por una expansión de la inversión, ¿okay? Y eso hace que el producto se aumente, ¿okay? Y que, por supuesto, aumente la demanda de trabajo, ¿okay? Por lo cual aumente el nivel de empleo, ¿okay? El salario real se eleva, ¿okay? Producto de todo ese proceso, y eso va incrementando la productividad de factores, ¿okay? Hasta que se incurre en una acumulación excesiva de capital, ¿okay? Que es la que da el traste con el crecimiento y genera la recesión. De que no ocurre por un aumento del consumo, sino por un aumento de la inversión. ¿Okay? Entonces, ellos dicen que por esa razón, cada vez que ocurre una crisis, ¿okay? Es producto de la misma, perdón, cada vez que ocurre un crecimiento es producto de la misma recesión. ¿Okay? Perdón, al revés, que cuando se da el crecimiento, eso es lo que genera la recesión. ¿Okay? Eso es lo que dicen ellos. Se parece un poco a la teoría austríaca, ya la vamos a ver. ¿Okay?
La teoría austríaca fue escrita por Mises. ¿Okay? Mises era compañero de clases de Schumpeter, pero no era el alumno favorito de von Weber. ¿Okay? Y Mises en el año de 1912, un año después de la teoría del desenvolvimiento, escribe un libro que se llama La teoría del dinero y el crédito, que es donde aparece la primera versión de la teoría del ciclo austríaca, ¿no? Y bueno, después de eso, él tiene como alumno Hayek, ¿okay? Y Hayek va a viajar a los Estados Unidos, va a aprender muchas técnicas estadísticas adelantadas, ¿okay? Y va a conocer la teoría de Foster y Cachin, y él va a ser muy contrario a la posición de Foster y Cachin de que lo que ocurre es una caída del consumo, ¿okay? Entonces, él regresa a Viena. En Viena, Mises lo nombra presidente del Instituto de Estudios del Ciclo, ¿okay? Y él va a publicar varios trabajos en alemán que después van a ser reeditados en inglés, ¿okay? Y bueno, y luego él se va a Inglaterra, ¿okay? Y en Inglaterra él da unas conferencias que son el tema de un libro que va a salir, que se llama Precios y Producción, que tiene la teoría keynesiana, pero pues la teoría del ciclo austríaco. ¿Okay? Y de hecho, ese libro va a ser sujeto del conflicto de él con Keynes, ¿no? Porque en esa época él lee la teoría del dinero, que es el libro previo a la teoría general, el Tratado del Dinero. Y bueno, y como sale publicado el trabajo de Hayek, entonces, bueno, Hayek critica el Tratado del Dinero, y bueno, Keynes responde criticando el libro de Hayek, ¿no? Y entonces, pero nunca contesta la crítica, ¿okay? Entonces, como les comenté que Keynes se convierte en enemigo de Pigou y le hacía constantemente bullying a Pigou. Entonces, la manera de Pigou defenderse de los ataques de Keynes era decirle que yo conozco un profesor que cuando le criticaron su libro fue y criticó el libro del criticante en lugar de defender su libro, ¿no? Y a lo que se refería él era a este conflicto entre Keynes y Hayek, ¿okay? Bueno, en términos generales, ¿okay? Esa teoría parte, ¿okay? De una teoría que escribió Knut Wicksell, ¿okay? Que es un sueco, que también aparece en el Tratado del Dinero de, de Keynes, ¿okay? Pero que no había sido traducido todavía al inglés, ¿no? Entonces Hayek le dice a Keynes que, que Wicksell no dice lo que él dice, ¿okay? O sea, usted inventó la teoría esa que dice Wicksell, porque Wicksell no dice eso, ¿okay? Y entonces, bueno, Keynes manda a traducir el libro de Wicksell, ¿okay? Y después Keynes le asegura a Hayek que él, lo que pasa es que él no sabe leer en alemán, ¿okay? Que él puede entender algunas cosas en alemán cuando él lo ha leído previamente en inglés y después lee la versión alemana, ¿no? ¿Okay? Lo cual debe ser también mentira, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, mírenle el tupé, ¿no? Y cuando Mises saca la teoría del dinero y el crédito, la teoría del dinero y el crédito no está traducida al inglés, ¿no? Y la teoría del dinero y el crédito no se va a traducir al inglés sino hasta los años 50, ¿okay? Y Keynes critica el Tratado del Dinero, ¿cómo se llama? La teoría del dinero y el crédito de Mises, sin saber hablar alemán, ¿okay? El tupé es impresionante, ¿okay? Lo cual nos habla un poco de la personalidad de John Maynard Keynes, ¿okay? Bueno, resulta que Wicksell dice que hay una tasa natural de interés, ¿no? Y, y esa tasa natural no es una tasa que se puede medir, ¿no? Sino que es una tasa subjetiva, pues. Es nuestra tasa, pues. O sea, si por ejemplo el Banco Central baja la tasa de interés, ¿okay? Y a ustedes les parece que esa tasa es barata, ¿okay?
A ustedes en lo particular les parece que esa tasa es barata. Entonces, para ustedes, de acuerdo a la tasa natural que es de ustedes, ¿ok? El central fijó la tasa por debajo de la tasa natural. ¿Ok? Eso no se puede medir porque es una tasa subjetiva, ¿no? De hecho, cuando Pixel la define como aquella tasa a la cual ocurrirían los préstamos en la economía si no hubiese dinero. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual para los austríacos, igual que para Pixel, ¿ok?, la tasa de interés no es un fenómeno monetario. ¿Ok? La tasa de interés es la representación, ¿ok?, en el mundo real, ¿ok?, de esa tasa natural que tenemos todos dentro. ¿Ok? Esa es la visión que tiene el austríaco de la tasa de interés. Por eso que para nosotros la tasa de interés no es el precio del dinero, y efectivamente no lo es. ¿Ok? Entonces, bueno, Bixel decía que cuando el central fija la tasa por debajo de la tasa natural, eso provoca crecimiento económico. ¿Ok? Y cuando la fija por encima, ¿ok?, entonces eso crea eh, situaciones de recesión. ¿Ok? Y bueno, ese es el pensamiento de Bixel, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, eso sí justificaría lo que diría Keynes, ¿no? De que tú debes bajar la tasa de interés cuando estás en la recesión y debes subirla cuando estás en la crisis, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que más o menos diría Bixel. ¿Okay? Pero para Mises, ¿okay?, lo importante es cuando la tasa de interés está por debajo de la tasa natural de interés. Él dice que eso es lo que provoca el crecimiento económico. ¿Sí? Él dice que cuando el central fija la tasa por debajo de la tasa natural, entonces eso motiva a un montón de gente a hacer inversión. Y dentro de las inversiones van a haber unas inversiones que son las adecuadas, que son las inversiones de productos que van a tener demanda al final, ¿okay?, y unas inversiones equivocadas que no se pueden realizar en este momento, bien sea porque no hay recursos suficientes, ¿ok?, o bien sea porque el producto que van a producir no va a tener mercado. Entonces, esas son las inversiones que Mises y Hayek llaman inversiones equivocadas o malinvestment, ¿ok?, en su alemán hablado en inglés. ¿Ok? Entonces, ellos creen que eso es lo que motiva el crecimiento económico. ¿Ok? Y bueno, y aquí yo voy a utilizar una herramienta hayekiana, ¿no? Hayek explica esto con un triángulo y lo explica con un triángulo en precios y producción porque el triángulo él lo está tomando del tratado de Jevons, ¿okay?, que es en la teoría de la economía positiva, pero de la economía política de Jevons, que es con el primer trabajo del marginalismo, ¿no? Para Jevons, el capital tiene forma triangular, así como lo ven. ¿Okay? Y más o menos es muy compatible con la idea austríaca de la distribución de los bienes. ¿Okay? Porque de hecho el primer orden es el consumo, ¿no? Entonces aquí está representado en este cateto el consumo, ¿okay?, y aquí están representados en este cateto, ¿okay?, las etapas de la producción. ¿Okay? Por supuesto, las etapas de la producción involucran los bienes de orden superior, ¿okay?, y este sería el bien de orden, de orden más bajo, de primer orden, que es el bien de consumo, ¿no? Y la relación entre los bienes de consumo y los bienes de orden superior es lo que determina la tasa de interés, que es la tangente de este ángulo que está aquí. ¿Okay? O sea, eso es lo que determina la tasa de interés. Entonces, qué dice Hayek en precios de producción? Él dice que la única manera de crecer es que las personas ahorren. ¿Okay? Ahorrar es disminuir el consumo. ¿Okay? Entonces, si yo disminuyo mi consumo, yo creo capacidad para invertir y eso me permite expandir las etapas de producción y llevarme a una economía más capitalista
que la economía que existía antes. Entonces aquí hay crecimiento, ¿no? Y la única manera de que ocurra crecimiento es que sea compatible con un ahorro previo. ¿Verdad? Que yo decida reducir el consumo para elevar la inversión y para añadir etapas al proceso productivo. ¿Ok? Este es el crecimiento sano. Este es el crecimiento que, según Hayek, no genera muchas inversiones equivocadas. Pueden haber inversiones equivocadas, ¿ok? Pero, y también puede haber ciclo, ¿ok? Pero el ciclo no sería tan violento como lo es cuando el Banco Central actúa. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Pues, o sea, esa explicación que yo hice del 305, del año 1000, del año 1300, son fenómenos en los cuales la única manera de crecer fue ahorrando. ¿Okay? Porque no había el Banco Central que te financiara el crecimiento. ¿Okay? Bueno, resulta que cuando el Banco Central entra, entonces funciona una cosa que se llama ahorro forzoso, que es que los nacionales, en lugar de reducir el consumo, aumentan el consumo, ¿okay? Debido a que el Banco Central está expandiendo la oferta monetaria y ellos están en la posibilidad de aumentar el consumo. ¿Okay? Y cuando eso pasa, como también el Banco Central está interviniendo, haciendo política monetaria expansiva, entonces el central baja las tasas, por lo cual aquí se crea una suerte de dicotomía, ¿okay? Entre la tasa natural, que sería la de la tangente de este ángulo, del ángulo que está aquí, y la tasa artificialmente bajada por el Banco Central, que sería la tangente de este ángulo generado por esta relación que está aquí. ¿Okay? Entonces, esta expansión de las etapas productivas, ¿okay? no es no es la adecuada, ¿no? Estos son inversiones equivocadas. Y las inversiones equivocadas son las que al final van a ocasionar el ciclo. ¿Okay? Van a ocasionar la crisis y el posterior ciclo. ¿Okay? Entonces, bueno, en la explicación, Hayek sigue diciendo que el panorama de mejora general y el crédito bancario provoca crecimiento de todos los precios. ¿Okay? Obviamente, inicialmente, yo siento que los precios del consumo no suben, y lo que está subiendo son los precios de los factores de producción, y cuando eso pasa, entonces las inversiones equivocadas puede ser que colapsen porque los factores de producción son los que están subiendo y están haciendo menos rentable un negocio que por naturaleza no es rentable. ¿Okay? Y bueno, las inversiones equivocadas que no salen en el interín del auge, ¿okay? Van a terminar de salir cuando el Banco Central decida que la inflación es demasiado insistente, o sea que la inflación pasa ya a los bienes de consumo, y entonces ahí es cuando el Banco Central actúa elevando las tasas de interés, haciendo política monetaria contractiva, y esa elevación de la tasa de interés es la que causa, ¿okay?, la quiebra definitiva de las inversiones equivocadas. ¿Okay? Y las inversiones equivocadas son las que van a causar la recesión. ¿Okay? Entonces, fíjense que no es una caída del consumo, ¿okay?, sino más bien es la creación de una inversión innecesaria que se va a destruir en la crisis. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en la economía, en la teoría económica austríaca, ¿no? Y bueno, por supuesto, si el Banco Central, bueno, primero que la recesión es una etapa más del ciclo, ¿no?, que hay que vivirla. ¿Okay? De hecho, vamos a ver unos gráficos, un dato que van a mostrarles a ustedes qué hace el gobierno norteamericano, ¿okay?, y cómo se puede explicar eso desde el punto de vista austríaco. ¿Okay? Y bueno, y la recesión no es más que un periodo de reacomodo, ¿no? Un periodo en el cual los desequilibrios, ¿okay?, que generó la inflación y el crecimiento excesivo, ¿okay?, se restituyen, ¿okay?, y eso permite hacer un nuevo crecimiento. ¿Okay? Si en el interín el Banco Central vuelve a intervenir y baja las tasas, entonces el Banco Central está condenando
la economía a una nueva recesión. Entonces, para el austríaco, la recesión no se genera por la crisis, ¿ok? Sino que la crisis es consecuencia de una política equivocada para salir de la recesión. ¿Ok? Eso es lo que explicaría él, ¿no? Y para explicarlo un poco, yo tendría que aplicarle un poco unos aditivos a la teoría del ciclo, ¿no? O sea, resulta que en economía todos los indicadores son rezagados, ¿no? O sea, cuando uno mide el PIB, fíjense que yo dije hace un ratito que el PIB del primer trimestre no ha salido todavía. O sea, si yo me meto en el FEDO, no está el PIB del primer trimestre, que fue el 31 de marzo. ¿Okay? Todavía tengo que esperar unos días más para que me den ese dato. Por lo cual, el PIB sale tarde, ¿no? Es un indicador rezagado. ¿Okay? El IPC salió hoy. ¿Okay? Hoy nos enteramos de que la inflación en Estados Unidos fue un poquito menor que la que esperaban. ¿Okay? Por lo cual está saliendo hoy, ¿no? Hoy es día 10. ¿Okay? Ya sale con retraso. ¿Okay? El índice de precio al mayor también sale con retraso, la balanza de pago. Todos los indicadores económicos son retrasados. ¿Okay? Los indicadores financieros, algunos son rezagados y otros son contemporáneos. ¿Okay? ¿Cuáles son rezagados? Bueno, los balances de las empresas, ¿okay? Los flujos de caja de las empresas. ¿Okay? ¿Cuáles son contemporáneos? Las tasas de interés, los tipos de cambio, ¿okay? Los precios de la bolsa y los precios de los OTC. ¿Okay? Y con esos indicadores contemporáneos yo puedo construir unos indicadores líderes, ¿okay? Que me indiquen dónde estoy parado. Y esos son los índices bursátiles y las curvas de rendimiento. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita, ¿no? Resulta que hay una construcción que se llama curva de rendimiento, ¿ok? Que se hace colocando en este eje, en el eje de las X, la duración, o sea, el periodo de recuperación de la inversión, y colocando en este eje las tasas de rendimiento de cada uno de esos bonos, ¿no? Entonces, cuando yo ordeno estos bonos que son de la misma clase, ¿okay? Por ejemplo, si estos son bonos del tesoro, esta sería la curva de los bonos del tesoro. Esta es la curva de los bonos que tienen calificación AA según Standard & Poor's, entonces sería todos los de esa clase, ¿no? O sea, yo no combino bono y bono, ¿okay? Sino que me mantengo dentro de la misma clase, ¿no? Entonces, eso puede tener una estructura positiva como la que está marcada aquí, ¿okay? Cuando el bono que recupera en 3 meses, ¿okay? Tiene menor rendimiento que el bono que recupera en 180 días, que el bono que recupera en un año, que el bono que recupera en 3 años, que el bono que recupera en 5 y que el bono que recupera en 10. ¿Okay? El concepto de duración lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero esto es periodo de recuperación de la inversión. ¿Okay? Entonces, eso me puede dar una curva de pendiente positiva. ¿Okay? Y es la curva que yo esperaría que ocurriera siempre, ¿no? ¿Okay? Hay una curva que es un poco extraña, pero existe también, ¿okay? Que es la curva plana, ¿no? En la cual el bono de más corto plazo tiene el mismo rendimiento que el bono de más largo plazo, ¿okay? Y hay una curva que todavía es más extraña, que es la curva de pendiente negativa, en la cual el bono de corto plazo tiene una tasa mayor que la del bono de largo plazo, ¿okay? Además, esta curva uno pudiera pensar que es absurda, pero se presenta. ¿Okay? Normalmente, en la etapa expansiva del ciclo se presentan siempre curvas de rendimiento positivo. ¿Okay? Y normalmente al final de la recuperación y durante el auge se empiezan a presentar curvas planas. ¿Okay? Normalmente en la crisis, ¿okay? Y a veces durante el inicio de la recesión se presentan curvas de rendimiento negativo. ¿Okay? Y cuando el efecto de la política monetaria lleva a una deflación, entonces normalmente el Banco Central aplica política monetaria expansiva, por lo cual el Banco Central es el que me conduce a una nueva curva de pendiente positiva cuando no se ha acabado la recesión. ¿Ok? Entonces normalmente ocurre así, ¿no? En el fondo de la recesión esto es dependiente positiva, va a ser dependiente positiva hasta más o menos el auge cuando se aplana. Cuando estemos cerca de la crisis va a haber una curva de pendiente negativa, ¿okay? Y cuando el central empiece a detectar
que el índice de precio está marcando valores negativos, entonces el central baja la tasa de interés de corto plazo y crea la curva de pendiente positiva que va a estar en vigencia hasta el fondo de la recesión y hasta toda la etapa de recuperación. ¿Ok? Si eso es así, entonces la decisión lógica es que cuando la curva es de pendiente positiva, yo debería tener acciones. ¿Ok? Que cuando la curva de rendimiento se hace plana, yo debería tener bonos de largo plazo. Y que cuando la curva de rendimiento se hace negativa, ¿ok? Yo debo tener bonos de corto plazo. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar de seguida con un gráfico. Pero vamos a explicar estos dos primero, ¿no? ¿Por qué aquí bono de largo plazo? Cuando la curva es plana, ¿ok? Puede ocurrir cualquiera de estas tres en el futuro. ¿Ok? Yo no sé cuál va a ocurrir. ¿Ok? Si ocurre la B, a mí me gusta mucho, ¿ok? Porque yo me estoy ganando la misma tasa de rendimiento, ¿ok? Y estoy ganando, ¿ok? Si ocurre la curva C y yo tengo bono de largo plazo, bueno, a mí también ese resultado no me gusta mucho porque yo me gano el rendimiento de largo plazo, pero también pierdo un poco por la subida de precio, ¿no? Que representa, perdón, por la bajada de precio que representa esta subida de la tasa de rendimiento. ¿Ok? El escenario A es el que más me gusta, ¿no? Porque además de la tasa de rendimiento de largo plazo, me estoy ganando la subida de precio que ocasiona esta caída en la tasa de rendimiento. ¿Ok? Si yo tuviera un bono de corto plazo en esa situación, perdería en los tres escenarios. ¿Okay? Por lo cual, lo único que tiene que tiene lógica comprar en una curva de rendimiento plana es un bono de largo plazo. ¿Okay? Si yo tengo esta situación, que es la de la curva de rendimiento es negativa, yo debo tener un bono de corto plazo porque la curva que va a seguir va a ser una curva de pendiente positiva, ¿no? Entonces, si yo compro aquí, me voy a ganar este rendimiento y lo que caiga el precio, perdón, lo que sube el precio, dado que la tasa de rendimiento va a caer. Si tuviese bono de largo plazo, perdería un montonón de plata porque me estaría ganando solamente este rendimiento y perdería la bajada de precio que ocasiona esta subida de rendimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual cuando la curva es negativa, dependiente negativa, yo no puedo comprar sino papeles de corto plazo. Okay, miren, esto que está aquí, okay, también está traído del FED, okay, y esto es un símil de la curva de rendimiento. ¿Por qué? Porque aquí está restado el rendimiento del bono de largo plazo de 10 años con el rendimiento del bono de 3 meses. ¿Okay? Entonces, cuando es positivo, la pendiente debe ser positiva. Cuando es cero, la pendiente debe ser plana. Y cuando es negativo, la pendiente debe ser invertida. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cuando estamos a punto de comenzar la recesión, la curva se hace negativa. ¿Ok? ¿Ok? Ratificando lo que dice la teoría austríaca del ciclo. ¿Ok? ¿Vean? Cuando es negativa, es porque viene la recesión. ¿Ok? Lo cual ratifica que sí se cumple. ¿Ok? Y fíjense que es positiva durante toda la época de crecimiento. ¿Ok? O sea que la teoría se cumple. ¿Ok? Yo dije que el otro indicador fundamental era el índice de bolsa, ¿no? Para este no hay muchos datos porque el FED parece que lo está siguiendo desde 2013, ¿no? Entonces, aquí está la crisis del coronavirus y miren cómo se cae la bolsa en medio de la recesión. ¿Okay? Por eso es que cuando yo tengo el indicador anticipado de que la curva se me hace